Finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, despachándola desde el Congreso. En la ocasión se votaron los más de 140 cambios realizados en el segundo trámite, los que fueron agrupados en 16 áreas temáticas para facilitar la votación. Para ampliar este tema estamos ya en contacto con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. ¿Cómo está, ministro? Gracias por atendernos en Hora 20. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Ministro, contento, tranquilo. Ayer alcanzó a pasar algo de susto con la votación en particular de esto de retorno de capitales, ¿o no? No, mira, muy contento y en realidad este ha sido un hecho histórico en términos de que hoy día tenemos una reforma tributaria aprobada, una reforma tributaria que va a colocar ingresos permanentes para el Estado de en torno a 3 puntos del PIB, pero además esto hace mucho tiempo era un tema de un debate postergado en Chile. Hay varias décadas que nos hacía una reforma de esta magnitud y también con los cambios estructurales que trae. Todas las votaciones que se dieron ayer en la Cámara de Diputados fueron aproximadamente 40 votaciones, fueron con una amplia mayoría aprobada, incluyendo la materia que usted estaba consultando. Lo del retorno de capitales, que de todas maneras hubo bastante parlamentarios de la democracia cristiana, de la nueva mayoría, que decían que eso va a significar una suerte de perdonazo para los que sacaban sus platas sin pagar impuestos y ahora las pueden traer. Mira, es importante explicar que el registro de capitales que se va a abrir con la reforma tributaria para el año 2015 no implica ni un perdonazo ni un blanqueo de capitales. Perdonazo se ha planteado, por ejemplo, porque la tasa que se está aplicando a estos capitales es de un 8%, pero es importante explicar que estos capitales se les va a aplicar un 8% al total, al stock, y de ahí en adelante van a empezar a pagar estos capitales por flujo conforme a lo que le corresponda en cada una de sus actividades. Por tanto, es importante destacar de que ese 8% es al total, no solamente es al flujo, es al stock. Y además no hay blanqueo. ¿Y por qué no hay blanqueo? No solamente por todas las normas de control, no solamente porque los estándares que solicita la OECD a los países miembros que siguen estas medidas, estamos aplicándolas en toda su magnitud, sino que además estos capitales que están fuera de Chile, es importante decir, el Código Tributario, después de pasados 6 años, están prescritos. Y por tanto, en este momento la alternativa que teníamos era ser muy práctico, permitir que ingresaran los capitales a una tasa del 8%, como lo estamos haciendo, y además pedirles al menos 2 cosas. Uno, que se explicitaran las maneras como salieron estos capitales de Chile, y segundo, es que el secreto bancario esté levantado para este tipo de operaciones. Perdón, lo último sobre este tema, ministro Arenas, ¿y cómo se explica entonces usted toda la molestia entre los parlamentarios de la nueva mayoría? Yo no lo calificaría como una molestia, sino que son legítimas consultas que fueron básicamente en la sala de la Cámara de Diputados en el día de ayer contestadas por el gobierno. Básicamente yo las contesté y la votación está a la vista. La votación es que está aprobado no solamente en el Senado, sino que finalmente en el tercer trámite aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Ministro, pero un poco siguiendo lo que decía Verónica, solo para explicarnos, porque yo vengo aterrizando en este tema del retorno de capitales ahora. ¿Cuánto se pagaba antes que se habla de esta fórmula casi como un premio de que ahora se pague un impuesto del 8%? ¿Cuánto se pagaba antes? Lo pregunto para la gente que siempre trajo sus plata, no las guardó afuera y cumplió con la ley. ¿Cuánto pagaba esa persona y por qué esto es un beneficio? Beatriz, lo que ocurre es que hay que entender este tema tiene que ver con un registro de capitales. ¿Por qué los países hacen esto? No lo hacen por ninguna de las dos materias respecto que se están mencionando o ustedes me están consultando. Los países, ¿por qué hacen esto? Lo hacen para recabar información de cómo es el movimiento de capitales que algún día salió del país. Estos movimientos de capitales hoy día ya están prescritos, es decir, tú me estás consultando cómo pagan, no pagan. Estos capitales no pagan. No, si yo entiendo esto, pero yo digo, otra persona que no hay un impuesto, Beatriz, no hay un impuesto al patrimonio en Chile. Lo que tú pagas hoy día, ¿no se paga un impuesto?
Beatriz, ¿sí? Hoy día en Chile no hay un impuesto al patrimonio. Lo que tú tienes es un impuesto que se genera a las rentas, al flujo. ¿Ah? Y eso es lo que hoy día tú tienes en la reforma tributaria. Tú pagas utilidades y sobre tus utilidades tú pagas. Cuando tú ingresas capitales al país, básicamente lo que va a ocurrir aquí es que estos van a tener que pagar por el total del capital. Ahora, sin embargo, Beatriz, déjame decirte una cosa. Hubo 142 modificaciones y enmiendas. Esta enmienda es una de las 142 aprobadas. Esta enmienda debe generar un 0,001% de la recaudación. Sí, ministro, Está bien, pero ministro, le aprueba con ruido, pues. Y por tanto, Verónica, Beatriz, lo importante de destacar respecto de esta materia es que Chile va a avanzar en su institucionalidad. ¿En qué? En que va a tener la información respecto de cómo en algún momento en Chile hay capitales que salieron fuera de Chile, que ya están prescritos, que no tienen cómo cobrarse y que además hoy día se van a cobrar con trazabilidad fiscal y adicionalmente con todos los estándares que la OECD le coloca a estas materias como Chile país miembro, que en el proyecto de ley están. Y además le hemos agregado levantar el secreto bancario para que exista transparencia y la institucionalidad que fiscaliza pueda llevar toda la fiscalización necesaria respecto a esta materia. Ministro Arenas, usted en la mañana decía que la aprobación de la reforma tributaria genera certidumbre en el país. ¿En qué debiera notarse ahora esta certidumbre? Por ejemplo, el crecimiento debiera arreglarse un poco, el empleo debiera afirmarse, los empresarios deberían estar más contentos. Verónica, te voy a ser muy preciso. Cuando tú tienes un sistema tributario y tú propones una reforma estructural como la que llevamos adelante y aprobamos en 5 meses y un par de días más, justamente se genera un debate. Ese debate hoy día está terminado y hoy día los agentes económicos tienen reglas claras, tienen certidumbre y tienen estabilidad de cuál va a ser el sistema tributario que va a imperar en Chile desde que, por cierto, la ley esté publicada en el Diario Oficial. Eso es justamente una muy buena noticia, va a generar la certidumbre necesaria, dejamos atrás los debates y hoy día, propiamente tal, vienen los beneficios de la reforma, los beneficios para la pyme, los beneficios de recaudar recursos y financiar el programa de gobierno, porque lo que estaba en cuestión era si éramos capaces o no de aprobar la reforma tributaria a tiempo. ¿A tiempo para qué? La ley de presupuesto va a estar presentada a fines de mes y por tanto van a haber no menos de 2.300 millones de dólares producto de esta reforma tributaria que van a estar financiando temas de educación, temas de salud, temas de protección social, vivienda, inversión pública, cosas muy concretas para la gente. Ministro, la idea de la reforma siempre, y se puso eso como una intención, recaudar 8.200, 8.300 millones decían en algún momento. ¿Cuándo, en qué año se van a recaudar efectivamente esos 8.200 millones? Porque esto es paulatino. Y además, ¿qué puede pasar para que no se recaude eso? Porque yo he escuchado a varios especialistas que dicen, si es que se recaudan los 8.200. No, mira, hay que ser tajante, Beatriz, es un debate antiguo que tuvo relacionado más que nada con los temas de economía política. Acá hemos colocado los antecedentes, no hay ninguna duda respecto a los antecedentes que hemos planteado en el Parlamento de que vamos a recaudar 8.300 millones de dólares en régimen. Y hemos sido muy explícitos para eso. En el año 2014, en torno a 0,3 puntos del PIB. En el año 2015 va a ser cercano a 1 punto del PIB. En el año 2016, 1,8 puntos del PIB. En el año 2017, 2,3 puntos del PIB. Y en el año 2018 en adelante, en régimen, vamos a estar recaudando 3 puntos del PIB. Esa información estuvo detallada en la Cámara de Diputados, detallada en el Senado, y no hay dudas respecto de eso. Hay algunos que estuvieron consultándonos respecto de pasar de un sistema atribuido a tener un sistema atribuido y parcialmente integrado, ambos, que hoy día, por cierto, los contribuyentes van a tener que elegir. Y el debate era si íbamos a seguir o no recaudando lo que habíamos prometido. Y te quiero decir de que la fórmula que nosotros hemos colocado hoy día y se ha aprobado en el proyecto de ley recauda marginalmente un poco más. Iniciamos la recaudación con 8.200 millones de dólares y hoy día estamos hablando en torno a 8.300 millones de dólares en régimen. Que en la administración de la presidenta Bachelet aproximadamente el 80% de los recursos van a estar recaudados y adicionalmente la presidenta cuando envíe a finales del año 2017 el presupuesto del año 2018, el 100% de los recursos va a estar consignado en la ley de presupuesto. Ministro, una de las preocupaciones que hubo en la gente común y corriente es la que tenía que ver con cómo iba a quedar la compra de viviendas con la reforma tributaria. ¿Qué pasó con eso al final? Verónica.
Mira, efectivamente avanzamos. La compra de perfeccionamos DFL2, que es la que hace la mayoría de la gente, Exactamente. Te voy a dar el ejemplo, Verónica. Mira, en el DFL2, que es básicamente del parque de viviendas que se venden en un año, aproximadamente 8 de cada 10 viviendas que se venden en el año son DFL2. Y una de las preguntas que nos hacían era, mira, el impuesto de timbre y estampilla está aumentando. Y las personas lo que hacen es pedir un crédito hipotecario y van a pagar un impuesto de timbre y estampillas mayor cuando se estén comprando su vivienda DFL2. Bueno, una de las enmiendas que nosotros hemos hecho es que hoy día una persona cuando compra un crédito a través de un crédito hipotecario, una vivienda o un departamento DFL2, paga un impuesto de 0,2% de timbre de estampilla. Y eso la reforma tributaria lo mantiene. Es decir, la clase media, que mayoritariamente compra estas viviendas, está protegida. Y la preocupación por la compra de vehículos diésel más contaminantes o menos contaminantes, ministro, ¿cómo quedó el impuesto ahí? Tú me hablas de una preocupación. En la tramitación del proyecto, claramente nosotros hemos avanzado en impuestos que son correctivos y impuestos que cuidan el medio ambiente. Y respecto a esta materia hemos tenido un mayoritario respaldo transversal. Tú puedes ver las votaciones que se dieron en el Senado, los que se dieron en el tercer trámite de la Cámara, transversal, que nosotros avancemos en nuestro sistema de impuestos cuidando el medio ambiente. Y una de esas materias tiene que ver con los temas de los automóviles, donde, por cierto, hemos protegido nuevamente a la clase media, para que la clase media que se compra automóviles, dicen o no, que de 5 millones, 8 millones de pesos, estén básicamente pagando un impuesto que va a estar en torno, digamos, a 1 o a 2%. Estamos hablando de una persona que se compra un auto de 5 millones, va a pagar 50.000 pesos. Pero ¿qué es lo que le va a pasar a una persona que se compra un auto de 15, de 20 o 25 millones? Va a estar pagando un impuesto más alto, donde justamente hay una evaluación de que son esos autos los que más contaminan y por tanto el que más contamina va a estar pagando más impuestos. Ministro Arena, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. Beatriz, Verónica, un gusto pues. Buenas noches. Buenas noches, ministro.